Bueno, hermanos, bienvenidos nuevamente hoy a nuestra reunión. Vamos a hablar un poco acerca de lo que estuvimos viendo la semana pasada, el domingo pasado. Y anteriormente habíamos estado hablando acerca de un mandato que dio Jesús, un mandato acerca de no temer por nuestras necesidades básicas. No sé si alguna vez ustedes se han preocupado por aquellas cosas que son básicas. De alguna forma, alguna vez nos hemos preocupado por eso, ¿verdad? Amén. Entonces, Dios nos dice que no estemos preocupados por estas cosas. Nos dice, no temamos, nos dice. Porque Dios está cuidando de sus hijos primeramente. Dios cuida de sus hijos. Y no solo está cuidando de nosotros, sino que a Dios le ha placido darnos su reino y todo lo que en Él hay. Pues si aún Dios no negó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará con Él aquellas cosas básicas que necesitamos si Él no negó ni a su propio Hijo? Entonces el Señor nos dice, no temamos, no debemos temer. Y eso fue lo que vimos en Lucas 12:32. También hablamos acerca de lo necio que era hacer tesoros en la tierra. ¿Por qué? Porque aquí en la tierra nada es seguro. Aquí en la tierra los tesoros se agotan, aquí se pueden robar, aquí se destruyen. Por lo tanto, lo mejor es hacer tesoros en el cielo, donde están seguros, donde nuestro tesoro no se agota, donde no se puede robar y donde no se destruye. Hablamos también de que donde está nuestro tesoro, ahí también está nuestro corazón. Donde está aquello que deseamos, aquello que amamos, ahí está también nuestro corazón. Por lo tanto, si nuestro corazón está en los bienes materiales, si nuestro tesoro es aquellos bienes materiales, si amamos los bienes, ahí está también nuestro corazón. Hablamos que si lo que amamos está en nuestro trabajo o en cosas como títulos o cualquier otra cosa, ahí también está nuestro corazón. En aquello que invertimos el tiempo y el esfuerzo, ahí está mi corazón. Pero Dios nos dice que nuestro corazón esté allá, que nuestro tesoro esté allá y nuestro corazón también está allá. Hoy vamos a hablar acerca de no dormirnos, de ser siervos vigilantes que esperan la venida de su Señor. Y voy a contar una pequeña historia acerca de Ernest Shackleton. No sé si lo pronuncié bien, pero bueno, él fue un explorador polar de los años 1900. En su travesía por el Polo Sur tuvo problemas con su barco y quedaron perdidos en una isla que se llama Isla Elefante. Y cuando miraron que no tenían posibilidad de poder ser rescatados, él y otras personas salieron en busca de ayuda, armaron un pequeño, ¿cómo decirle? Una balsa o algo para salir. Entonces, él les prometió a su tripulación, porque una tripulación se quedaba ahí, un grupo de personas se quedaba ahí perdidos en esta isla, les prometió que él iba a regresar. 4 meses después él regresa en un barco, pero se encuentra con un problema. El tiempo era malo y también el lugar donde había dejado a su tripulación había una barrera de hielo a la cual él no podía pasar. Eso le impedía poder rescatar a sus hombres, mas este hombre nunca se rindió y acercó su barco a la isla lo más que pudo, y estando cerca logró encontrar una avenida entre el mar y el lugar que había dejado a sus hombres. Entonces, en eso que encontró este pequeño espacio, él logró entrar, logró rescatar a sus marineros
y salió antes de que el hielo chocara contra él. Todo esto lo hizo como en una media hora. Cuando ya casi todo había terminado, cuando ya la emoción se había un poco bajado, volteó a ver a uno de sus hombres y le dijo: bien, le dice, todos ustedes estaban empacados y listos. Y el hombre le contestó: como ven, nunca perdimos la esperanza. Nunca perdimos la esperanza. Cuando veíamos que el mar estaba libre, el jefe Will, que era el segundo al mando, enrollaba su bolsa de dormir y decía: enrollen sus bolsas de dormir, muchachos, porque el jefe puede llegar hoy. El jefe puede llegar hoy. ¿Saben? Los cristianos también deben enrollar sus bolsas de dormir, porque el Señor puede llegar hoy. El Señor puede llegar hoy. Y esto es lo que vamos a ver hoy. Ser siervos vigilantes. Ser siervos vigilantes. Vamos a leer el pasaje. Dice, versículo 35, Lucas 12:35, dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Amén. Hoy vamos a ver cómo ser siervos vigilantes. Vamos a aprender qué es estar vigilantes, qué es ser vigilantes. Lo segundo, por qué debemos estar vigilantes. Esas dos cosas vamos a aprender: qué es estar vigilantes y por qué debemos estar vigilantes. Ahora, ¿qué es estar vigilantes? Vamos a ver el versículo 35. Dice así: estén ceñidos vuestros lomos. Estén ceñidos vuestros lomos. Ahora, lo primero que debemos aprender es que nosotros debemos estar preparados y listos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el tiempo de Jesucristo, las vestimentas eran túnicas largas, la cual era difícil para poder hacer ciertas actividades, como por ejemplo, no podían correr, no podían trabajar con esa túnica larga, no podían, si les tocaba pelear, no podían pelear. Entonces, cuando Jesús está diciendo ceñir vuestros lomos, está hablando de agarrar aquella túnica, hacerla para arriba, ¿verdad? Y enrollarla aquí en un cinto de cuero para estar preparados. ¿Para qué? Para cualquier actividad que tuvieran que hacer, como por ejemplo correr, como por ejemplo trabajar, o en el caso de que les tocara pelear. Esto, cuando ellos lo hacían, cuando ceñían su túnica a sus lomos, esto les permitía quitar el estorbo para no tropezar. Y tenemos varios ejemplos acerca de esto de ceñir los lomos. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto y cuando Dios los iba a sacar, Dios les dijo, en el momento que estaban comiendo la Pascua, Dios les ordenó y les dice: y comeréis así, dice, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Esto está en Éxodo 12:11. Entonces, lo que nuestro Señor Jesucristo lo que nuestro Dios les estaba diciendo al pueblo de Israel es: estén preparados. Era el momento de la Pascua, pero era el momento también de salir de Egipto. Entonces, ellos debían estar listos para salir de ahí. No podían estar con sus túnicas hasta abajo porque iban a salir rápido.
tenían que estar ceñidos sus túnicas aquí a sus lomos para poder salir. Lo que el Señor les está diciendo, lo que Dios está diciendo, estén preparados. Otro ejemplo de esto encontramos con el profeta Elías. Dice, después de la victoria sobre los profetas de Baal, Elías en Primera de Reyes 18:46 dice, ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Entonces, después de que el profeta Elías había tenido una victoria sobre los falsos dioses, a los cuales él les había dicho, al pueblo le había dicho, escogeos a quién van a servir, al Dios verdadero o al Dios falso, ¿verdad? Después de eso, entonces él ciñó sus lomos y salió de viaje para Jezreel. Entonces, ceñirse es realmente estar listo para ir de viaje. Por ejemplo, les tocaba viajar, tenía que salir apresurado, entonces se ceñía sus vestidos a sus lomos. Otro ejemplo de esto tenemos a Job. En Job 38:3 dice que el Señor le ordenó a Job, dice, ahora ciñe como varón tus lomos y yo te preguntaré y tú me contestarás. Lo que el Señor le estaba diciendo a Job, ahora, estate listo ahora para contestarme, estate preparado para contestar a mis preguntas. Entonces, lo que el Señor nos está dando con esta ilustración es, estemos preparados. ¿Preparados para qué? Para la venida de nuestro Señor. Ahora, ¿cómo podemos prepararnos para su venida? ¿Cómo podemos prepararnos para su segunda venida? La única forma, la única manera de poder estar preparados para la venida de nuestro Señor es habiendo recibido a nuestro Señor, a Jesucristo, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Es la única manera de estar preparados. Cuando una persona tiene a Cristo en su corazón, está preparado para irse, está listo para irse. Y yo te quiero preguntar, ¿y tú estás preparado para irte con Jesucristo? ¿Estás listo en el momento de su venida? Solo arrepintiéndonos de nuestros pecados y confesando a Jesús como nuestro Señor y Salvador es que estamos listos para su venida. Y yo te quiero preguntar, si Jesús viniera hoy, ¿estás listo? ¿Estás listo? Si Jesús viniera hoy, ¿tú te irías con Él? También en Mateo 25:31 al 34 dice lo que va a suceder en ese día de su venida. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, dice, con todos sus ángeles, se sentará en su trono, dice, glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él y él separará a unos de otros. ¿Cómo separa el pastor a las ovejas de las cabras? Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha, vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Amén. Eso es para sus ovejas. Pero a las cabras, a las de su izquierda, les dirá, en Mateo 25:41 dice, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Yo te quiero preguntar, ¿tú estás listo para la venida del Señor? ¿Realmente tú eres alguien que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador? ¿Estás listo para su venida? ¿Cuál ha sido tu actitud hacia Cristo? ¿Ha sido de indiferencia, rechazo? ¿O ha sido de respeto? ¿O ha sido de obediencia? ¿Cuál es tu actitud hacia Cristo? ¿Indiferencia, rechazo, respeto desde lejos o obediencia? Y solo hay una respuesta aquí correcta. Solo aquel que realmente está preparado es aquel que vive obedeciendo a Dios, la obediencia. No puedes decir que realmente estás preparado cuando no se ve en tu vida que estás obedeciendo a Dios. Si realmente estás preparado, la respuesta solo es una, es obediencia, obediencia. Aquel que cree obedece. No puede ir separado el creer de la obediencia. No puedo decir yo creo en Dios y no obedezco a Dios.
Dios nos ha dicho que aquel que cree es obediente a su palabra, vive una vida de obediencia, no perfecta, pero vive en obediencia. Yo te quiero preguntar, ¿eres tú obediente a su palabra? ¿Estás listo? O mejor dicho, ¿está tu familia lista para la venida del Señor Jesucristo? Tu familia está lista. Si no está lista, necesitas orar. Si tú eres un creyente, necesitas orar por tu familia para estar preparados, para que ellos también puedan estar con nuestro Señor en ese momento. Lo primero es estar preparados. Tal vez me ayudas con la diapositiva. Lo primero es estar preparados. Lo segundo es estar velando, vigilantes, no dormidos. En el versículo 35 dice: y vuestras lámparas encendidas. La idea de esto es de una persona. Permítanme, aquí tengo agua. Gracias. La idea de esto es de una persona que espera durante la noche la venida de alguien. Ahora está despierto esperando, En ese tiempo las lámparas eran unos pequeños tazones de barro que tenían un pico y que tenían una mecha, y también tenían aceite como combustible. Pero en ese tiempo no había energía eléctrica. O sea, en ese tiempo la noche era noche. O sea, aquí la noche ahora hay luz, pero en ese tiempo la noche no se miraba. O sea, si la luna estaba tapada por las nubes, no había luz. Entonces, estar esperando a alguien tenía que ser con una lámpara para poder realmente ver y poder abrir. Entonces, el Señor nos dice que estemos con una lámpara encendida. ¿Saben cuál es nuestra lámpara? ¿Saben cuál es esa lámpara? Es la palabra de Dios. La palabra de Dios. En 2 de Pedro 1:19 nos dice que la palabra de Dios es la lámpara. Dice 2 de Pedro 1:19, si quieren buscarlo ahí. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha, dice, que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, el Señor nos está diciendo cuál es nuestra lámpara. Nuestra lámpara es la palabra de Dios. Lo que debe estar encendido es la luz de la palabra de Dios, y eso nos llama a algo que tenemos que hacer mientras esperamos. Nosotros debemos estar con la palabra de Dios encendida en todo momento. Debemos estar creciendo en la palabra de Dios mientras esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Creciendo en su palabra, porque la palabra de Dios nos hace que no andemos en oscuridad primeramente, y nos hace estar atentos de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos hace que no nos durmamos mientras estamos esperando. Imagínense, si no tuviéramos la palabra de Dios, nosotros no recordaríamos ni que Jesús, nuestro Señor, viene. No recordaríamos, porque estaríamos adormecidos por todas las cosas de este mundo. Este mundo nos adormece con todos los afanes, nos adormece con todos los placeres, nos adormece con tantas cosas. Pero la palabra de Dios es una luz que nos alumbra y que nos hace estar despiertos, atentos a la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué debemos estar haciendo? Creciendo en la palabra de Dios constantemente. Por eso es muy importante que cada persona se esté discipulando. Por eso es muy importante que cada persona esté creciendo en la palabra de Dios. Por eso es muy importante que usted esté llevando estudios. ¿Por qué? Porque está atento a la palabra de Dios, que lo mantiene despierto, que lo mantiene velando acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que lo mantiene vigilante. Está creciendo en la palabra de Dios. Si usted no está creciendo, ¿por qué no está creciendo? Si usted no está tomando un discipulado, ¿por qué no está discipulándose? ¿Por qué no está
si no tiene la palabra de Dios, si no está creciendo, entonces puede ser que esté adormecido por las cosas de este mundo. Lo segundo es aguardando, esperando su venida. Miren que dice el 36, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran. Entonces, en ese tiempo, bueno, el Señor nos está pintando este cuadro y nos está diciendo, sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. Entonces, en Palestina, en ese tiempo de Jesucristo, las bodas no comenzaban ni terminaban en un tiempo específico. O sea, para hacer una boda, bueno, la persona preparaba las cosas, ¿verdad? Todas las cosas, y cuando decía, ya está listo todo, bueno, vamos a llamar a los invitados ahora. Vamos, cuando ya está listo todo, vamos a llamar a los invitados. Entonces llamaban a los invitados. Ahora, como les digo, no tenía un tiempo específico para comenzar y tampoco un tiempo específico para terminar, porque algunas veces se extendían hasta 7 días, dependiendo si había comida, si había todo lo necesario para seguir, se continuaban. Entonces se extendían hasta 7 días. Entonces, lo que nuestro Señor nos dice aquí es que nosotros estemos aguardando el regreso de nuestro Dios, porque Él va a regresar en cualquier momento. Y la palabra aquí para aguardar es prosdekomai, y significa esperar un suceso futuro, pero también tiene que ver con recibir a alguien, con darle la bienvenida a alguien. Y saben, nosotros esperamos un suceso futuro, nosotros esperamos la venida de nuestro Dios, le esperamos con mucho anhelo, pero no solo le esperamos recibir a nuestro Dios, verlo glorioso, recibirlo con todo nuestro corazón. Y saben, por mientras nosotros esperamos su venida, por mientras nosotros estamos aguardando, también lo esperamos cuando hacemos todo lo que Él nos mandó que hiciéramos. ¿Cómo puede usted estar esperando? No es de una forma inactiva, sino de una forma activa. Usted no dice que está esperando si usted no está activo en lo que Él le mandó. ¿Cómo podemos estar esperando? Compartiendo el evangelio, discipulando a nuestras familias y a las demás personas, creciendo en la palabra de Dios, sirviendo en la iglesia, atesorando para el cielo y no para la tierra. Yo le quiero preguntar, ¿usted está realmente esperando a Dios? ¿Está realmente activo o está inactivo? Dios nos llama a estar activos en esta espera. ¿Está ocupado en Dios o está ocupado en las cosas de este mundo? ¿Está vigilando o está adormecido por las cosas de este mundo? Yo te quiero animar a que estés aguardando, esperando, pero de una forma activa, no inactiva. No podemos decir que estamos esperando a Dios cuando estamos en otras cosas del mundo. No podemos decir que estamos esperando a Dios cuando no me interesan las cosas de Dios, no me interesa lo que Él quiere. Ahí no estamos esperando. Ahí no estamos esperando, porque sí, me toca compartir el evangelio. No, yo no puedo, yo estoy allá. No, estamos esperando de una forma activa, no pasiva. Y yo quiero animarte. ¿Realmente estás activo aquí en la iglesia? ¿O estás inactivo? Necesitamos estar activos, ¿verdad? Amén. Entonces, activaos. Eso es lo que Dios quiere, que nos activemos y que sirvamos en la iglesia. Ahora, ¿por qué debemos estar vigilantes? Porque seremos recompensados. Y esto en el versículo 37 y 38 nos habla sobre esto. Vamos a ver el 37, dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Seremos recompensados. Miren cómo dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando.
¿Quiénes son aquellos bienaventurados, aquellos dichosos, aquellos felices, aquellos que están preparados, aquellos que están vigilantes, aquellos que están aguardando a la venida de su Señor? Esos son los que son dichosos, esos son los que son felices, son los que son bienaventurados, porque ellos recibirán una recompensa la cual nadie puede darles, una recompensa mayor a lo que nosotros nos imaginamos. Dice el versículo: de cierto digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y yo quiero decirle, la recompensa más grande es que Jesucristo mismo, nuestro Dios eterno, nos recibirá y hará que nos sentemos a la mesa y nos servirá. Y yo quiero decirles, qué honor tan grande es que Jesús mismo venga y te llame y te siente a la mesa y diga: ¿cómo estás? Y te sirva. ¿No es el mayor honor que podemos tener aquel que dio su vida por nosotros y que nos vino a servir? Ahora, en ese tiempo estará sirviéndonos. ¿No es el mayor honor para nuestras vidas? Qué gran recompensa. Y Jesús también lo hizo mientras estábamos en la tierra. Mientras Él estaba en la tierra, Él sirvió a sus discípulos. Él lavó los pies de sus discípulos. Nos dio ejemplo de cómo debíamos vivir nosotros, sirviéndonos los unos a los otros. Y Mateo 20:28 nos dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús nos mostró su ejemplo, nos dio ejemplo de cómo nosotros debíamos vivir, y realmente Él es un ejemplo de servicio. ¿Saben quién es el mayor en todo esto? Es nuestro Dios. Nuestro Dios es mayor, porque Él, entregando su vida, Él sirviendo, es el mayor ejemplo que nosotros podemos tener. Y el mayor honor que podemos tener es que nuestro Rey, quien nos guía, nos da ejemplo de servicio y nos va a servir en ese momento. Y la verdad que si yo tuviera que vivir otra vida, con gusto la entregaría a Él nuevamente, porque Él nos muestra el ejemplo más grande. Él es el más grande en todo esto. Él es el más grande. Yo te quiero preguntar: ¿y tú estás sirviendo a tu Dios? ¿Tú estás sirviendo a Jesús? ¿Tú estás siguiendo el ejemplo de tu Señor? Tu Señor te puede ver a ti, te puede decir: buen siervo, o no. Yo te quiero animar a que Jesús pueda repetir esas palabras de buen siervo. El versículo 38 dice: y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Y aquí habla acerca de la fidelidad en todo esto. Miren, es tan importante la fidelidad, porque cuando dice aquí: y aunque venga en la segunda vigilia, o aunque venga en la tercera vigilia, los guardias romanos tenían vigilias. Esas vigilias eran de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Y esas vigilias duraban 3 horas. Cuando dice aquí que era la segunda vigilia, habla de las 9 de la noche. Y cuando dice la tercera vigilia, habla de las 12 de la noche. Y lo que nos trata de decir nuestro Señor Jesucristo es que aunque Él tarde en su regreso, aunque nuestro Dios tarde en su regreso, debemos ser fieles. Debemos ser fieles ante Él. Debemos ser fieles esperando, porque recibiremos recompensa. Él no tarda. Él nos pide que lo esperemos. Y saben algo que Dios nos va, un criterio que va a utilizar nuestro Dios para recompensarnos es la fidelidad. No es cuánto nosotros podemos hacer o qué tan capaces podemos ser de hacer las cosas. No, nuestro Dios
el criterio que va a utilizar es la fidelidad. La fidelidad. ¿Qué tan fiel fuiste? ¿Qué tan fiel fuiste? En Mateo 25:23 nos habla de Jesucristo dijo, su Señor le dijo, buen siervo y fiel. Perdón, le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. No es cuántos cargos tenemos en la iglesia, no es cuántas cosas podamos hacer, es qué tan fiel fuimos. Que aunque nos tocó hacer las cosas más sencillas, como dar un discipulado, como estar en alguna área de servicio, como en escuela bíblica, o recibiendo a las personas, o poniendo el café, o cantando, es qué tan fiel fuimos a esas actividades. Es aún los domingos ser fieles, es ser fiel en su ofrenda, es ser fiel en los estudios que lleva, es ser fiel en lo que Dios le ha puesto aquí. ¿Qué tan fiel? Yo le quiero preguntar, ¿pueden las personas decir que usted es fiel? ¿Pueden en la iglesia contar con usted porque usted es fiel? No es cuántas cosas podemos ser, sino qué tan confiable puede ser usted. Yo quiero animarles a que podamos ser fieles en todo lo que nos toca hacer. Amén. Amén, hermanos. Estamos aquí. ¿Qué tan fieles podemos ser? Yo quiero decirle que Dios nos va a recompensar de acuerdo a nuestra fidelidad. Pero ¿por qué debemos estar vigilantes? Bueno, primero porque seremos recompensados. Segundo, porque no sabemos el tiempo de su venida. No sabemos cuándo va a ser la venida del Señor, pero debemos estar vigilantes. Dice el versículo 39, pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Entonces no sabemos el tiempo de su venida, pero el Señor nos da aquí nos cambia la imagen. Nos dice, pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir. Entonces nos cambia la imagen y nos presenta a un padre de familia cuya casa está agujereada, porque en un momento desprevenido vino un ladrón y hizo un agujero en la pared y se llevó lo que tenía que llevarse. Entonces, en ese tiempo, las casas no eran como las casas que tenemos en la actualidad, ¿verdad? De bloques, sino que en ese tiempo eran de ladrillos, de barro. Entonces un ladrón perfectamente podría haber hecho un hoyo y tratar de robar. Pero lo que nos presenta aquí nuestro Señor es a un padre de familia, dice, que no sabe a qué hora va a venir el ladrón, pero que si supiera, dice, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Si el padre de familia supiera a qué hora vendría el ladrón, no permitiría que hicieran el agujero en su casa. Y lo que nos trata de decir aquí es que la venida de nuestro Señor es incierta. Va a ser como un ladrón, que no sabemos a qué hora va a venir el ladrón. Es incierta. No se conoce ni el tiempo ni la hora, pero lo único que debemos estar pendientes, o lo único que debemos estar haciendo, es estar velando, estar vigilantes de su venida, porque va a ser como un ladrón, que no sabemos a qué hora llegó, pero así va a ser su venida. Entonces no sabemos a qué hora va a ser su venida, debemos estar vigilantes. Y yo te pregunto, ¿tú estás vigilando? ¿Estás vigilando o estás atesorando para este mundo? Lo segundo, o lo tercero, mejor dicho, es que Jesús vendrá. Esa es una realidad. Jesús vendrá. Y en el versículo 40 dice, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Jesús vendrá.
debemos estar preparados para su venida. No sabemos ni la hora, dice, no sabemos ni el tiempo exacto, pero sí sabemos que Él va a regresar, porque aquí dice, estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Va a ser como un ladrón, pero una cosa segura es que Él va a venir. ¿Qué necesitamos entonces estar haciendo? Preparándonos, creciendo en la palabra de Dios, esperando su venida. Y algunos podrán decir, bueno, pero es que las cosas siguen igual desde siempre. En la Segunda Guerra Mundial pensaban que era el fin del mundo y todo sigue igual, dicen. Pero Segunda de Pedro 3:9, y quiero que me acompañen ahí. Segunda de Pedro 3:9. ¿Lo tienen ahí? Dice, el Señor, ¿lo tienen? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que alguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no retarda sus promesas. Dios no retarda sus promesas. Él está esperando que aquellos en los cuales Dios está obrando lleguen a conocer a Jesús como Señor y Salvador. Una cosa es cierta, nuestro Señor va a regresar. Va a ser en un momento en el cual no vamos a saber. Va a ser como alguien, como un ladrón que llega en la noche y ni nos dimos cuenta. Me recuerdo cuando en la casa se metieron y no supimos, solo encontramos una paila afuera con algunas cosas y nos llevaron. Y todos ahí escuchando la ventana y cerquita y no nos dimos cuenta. Entonces, así va a ser la venida de nuestro Señor. Usted no se va a dar cuenta cuando Él vino. Pero saben, Jesús va a regresar. Jesús va a regresar en el tiempo que menos esperamos. Él va a regresar y anhelamos su venida, anhelamos esa venida gloriosa. Para terminar, quiero concluir con vamos a dar estas conclusiones. Dice, estar preparados para su venida es haber creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Muchos no están preparados. Muchos no están preparados para su venida. Muchos no están listos. Y saben, debemos orar. Debemos orar. Lo segundo, los cristianos deben constantemente estar creciendo en la palabra de Dios. Esto nos ayudará a no estar en oscuridad, en pecado, y nos mantendrá alertas, esperando la venida de Cristo y vigilantes. Lo tercero, con la venida de nuestro Señor viene una gran recompensa. El Señor mismo servirá a sus siervos fieles. Y yo les quiero decir que gran gozo es que el Señor mismo nos servirá a aquellas personas que son fieles. Y lo cuarto, aunque no sabemos el tiempo de su venida, lo que sí estamos seguros es que Jesús regresará. Por eso no debemos adormecernos buscando las riquezas de este mundo o los placeres de este mundo, sino buscando a Dios y su reino. Amén. Yo les quiero preguntar, ¿y ustedes están preparados para la venida de su Señor? ¿Están creciendo en la palabra de Dios? ¿Están buscando ser fieles a Dios? Dios regresará. Eso les puedo decir. Amén. Vamos a terminar orando. Señor, gracias. Padre, gracias por este día. Gracias por tus bendiciones. Señor, te pido que esta iglesia pueda esperar tu venida, Señor. Que no estemos adormecidos, Señor, en buscar las cosas de este mundo, sino que realmente estemos buscando tu reino, Señor. Tu reino. Señor, que las personas de aquí estén creciendo en tu palabra, Señor, alumbrados por tu palabra, Padre, creciendo en tu palabra, discipulándose, Señor, discipulándose y creciendo, Señor. Te pido por esta iglesia, Padre, que
podamos ser siervos vigilantes, Señor, y no adormecidos. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, y te doy gracias. Amén y amén.